Este día, hermanos, quiero comenzar mi presentación contándoles un testimonio. Desde hace 5 años, este servidor ha tenido un anhelo de que como ministerio tengamos una propiedad donde podamos atender a los enfermitos sin ningún costo alguno. Es decir, un lugar donde demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Un lugar donde podamos a los enfermitos hacerles sus desintoxicaciones, hidroterapias, barroterapias, masaje, sauna, completamente gratis, como un gesto del grande amor de Dios para ellos. Y en esa ocasión, cuando sentía ese deseo, alguien me dijo: busca el terreno y yo te lo voy a pagar. Yo te voy a dar una donación y te lo voy a pagar. Bueno, comenzamos a buscar el terreno y lamentablemente la donación no se concretó. No porque la persona no la quiso dar o se haya arrepentido, sino porque los ahorros que él pensaba dar para eso, lamentablemente no le permitieron sacarlos. Entonces quedó ahí el anhelo reprimido. Pero yo les comentaba a ustedes hace un tiempo atrás, hace como unos 5 meses quizás, de que yo sentí esa espinita de que debemos hacerlo, que debemos seguir buscando. Y entonces, hermanos, mandé un mensaje de texto a los muchos seguidores que por la gracia de Dios tenemos por las redes sociales y que los tengo aquí en el número de teléfono, en el WhatsApp. Y entonces les comentaba a ellos de este anhelo, de este sueño, digámoslo así, reprimido que ha habido durante tanto tiempo. Y les decía que si podían ayudarnos económicamente para hacer realidad esto. Bueno, las respuestas de los hermanos, pues gracias a Dios, no se hicieron esperar. Ellos comenzaron a enviar los recursos. Y eso me motivó a buscar, pues con más ansias, el terreno. Yo pensaba en un terreno pues de unos 10 acres. Porque no es un centro de avanzada, sino que es un centro de estilo de vida saludable. Y yo anhelaba que el terreno tuviera pinos, de preferencia que tuviera su propia agua, y que fuera por ahí por Fairfield o por Buffalo, 2 pueblos que están a mitad de camino entre Houston y Dallas. Dije yo, estará estratégico para llevar enfermitos de Dallas para allí o de Houston para ese lugar. Los enfermitos serán llevados por 10 o 21 días, por 15, o 21 días, para darle esos tratamientos y por supuesto que ellos estén en una condición que se les pueda hacer o ellos puedan cooperar. Entonces, mis hermanos, yo andaba buscando el terreno, le dije a los hermanos de Fairfield que me ayudaran, al pastor Argueta, fuimos varias veces a buscar. Y lo interesante fue, hermanos, que cuando estaba en esa búsqueda, recibo una llamada de alguien que me dice: yo he sentido en mi corazón el deseo de donarle, de regalarle un rancho de casi 11 acres de tierra para que usted ponga allí un centro de salud. Y yo dije: pero ¿cómo? ¿Cómo él sabe en lo que yo ando? ¿Cómo él sabe que yo estoy pidiendo ayuda para esto? La verdad, me quedé, hermanos, así como dicen, en shock. Y dice: solamente dice que este terreno, este rancho, no está, dice, o mejor dicho, está a 1 hora al norte de Houston. Y entonces está, me dice, en un pueblo que se llama Shepherd, Texas. Vaya a verlo y si le gusta, pues se lo dono. Y entonces yo dije: yo lo busco en Fairfield y lo busco en Buffalo. Pero como dicen, ¿verdad? El hombre propone y Dios dispone. Entonces dije: voy a ir a verlo. Le digo al pastor Argueta: ¿quieres acompañarme? Y fuimos. Hermanos, efectivamente, como yo lo quería. Con muchos pinos y con un pozo con su propia agua. Entonces quiero mostrarles las fotos. Ahí está. Esa es la
parte, digamos, la parte frontal de la casa. Tiene ese alrededor, esos pasillos. Y luego tenemos acá esta otra, la parte de atrás de la casa. La casa tiene 3 recámaras con 2 baños. Y luego tenemos esta parte de este lado, ese cuartito que ustedes ven ahí está el pozo. Lamentablemente, por estar sola la propiedad, la vandalizaron y le robaron la pompa y le robaron el tanque. La reparación para que lo hagan trabajar otra vez anda alrededor de los $3,000. Esa es la parte de ese lado de la pompa, perdón, del pozo. Y esta es la parte, digamos, de uno de los lados de la casa. Aquí tenemos la parte, la entrada. Allá al final, si ustedes ven ahí, se ve como unos barrotes así. Esa es la puerta principal para entrar a la propiedad. Y luego tenemos esta otra parte. Tenemos también ese tanque de agua que tiene ahí con un pequeño, chiquito laguito ahí. Y así tenemos todo eso que es prácticamente lleno de pinos. Pues en ese lugar vamos a desarrollar lo que será el centro de estilo de vida, la verdad presente. ¿Por qué la verdad presente? Porque a nombre de ese ministerio es que la propiedad va a ser donada, tomando en cuenta que aquí en esta iglesia tenemos varios ministerios que se encargan de operar las cosas por separado. Como ustedes saben, el Ministerio de Advenimiento TV se encarga de las cosas de la televisión. El Ministerio de Radio Advenimiento se encarga de las cosas de la radio. El Ministerio de la Verdad Presente se va a encargar de las cosas de la salud. Y la Iglesia Advenimiento opera con su propia personería jurídica. Ahora, el centro de estilo de vida, la verdad presente, será un lugar donde la gente, si tiene y puede y quiere dar una donación voluntaria, que lo haga, pero no será requisito para poder atenderle. Nosotros lo que queremos allí es mostrar el amor de Dios hacia nuestro prójimo. Y en ese sentido, hermanos, alguien podrá decir: ¿y de dónde va a salir todos los recursos? Bueno, Dios los va a proveer. Dios los va a proveer. Exactamente. Yo solo voy a decir lo que hay que hacer y Dios se va a encargar. Si el Señor ha abierto esta puerta, Él va a abrir todas las que se necesiten. De manera, mis hermanos, que vamos a necesitar muchas donaciones para desarrollar este centro de estilo de vida. Muchas donaciones. Lo que hemos recibido hasta ahora, pues lo vamos a usar para comenzar a hacer las cabinas. Pero recuerde, para comenzar. Eso significa que para terminar vamos a necesitar miles de dólares. No vamos a hacer, por supuesto, algo ostentoso, algo lujoso, pero por muy sencillo que se hagan las cosas, siempre hay que gastar mucho. Hacer cabinas donde lleguen las personas y allí se puedan quedar los 21 días mientras se les atiende. En este lugar, hermanos, vamos a capacitar obreros médicos misioneros, vamos a hacer campamentos de agricultura y también allí vamos a enseñar lo que tiene que ver con la verdad presente. De manera que exhorto a todos los que nos apoyan a que lo sigan haciendo con las diferentes formas que tenemos para enviar su ayuda, que se las pongo aquí. Para apoyar nuestro ministerio, usted puede enviar cheques o money order a esa dirección: 214 Alpine CT. 214 es el número de la oficina de la iglesia, o sea, el apartamento. Alpine CT, C de casa y T de Tomás, es el nombre de la calle. Y luego la ciudad se escribe Irving, ¿verdad? Irving con ING al final, G de gato. Y luego se pone la T de tomate y la X, que son las siglas del estado de Texas. Usted dirá: ¿por qué lo dice el pastor si lo estamos leyendo? Es que tengo radio oyentes que ellos no están mirando lo que ustedes leen.
del estado de Texas, 75060, esa es la dirección, para enviar cheques o money order. Si quiere depositar directamente en la cuenta, ahí está la cuenta de la iglesia, 4880-4014-1389. Si quiere enviar a través de Cele sus donativos para este proyecto del Centro de Estilo de Vida, hágalo usando el número de teléfono 214-881-4029 para hacer transferencias por Cele. Si usted quiere hacerlo vía PayPal, bueno, búsquenos en PayPal como Iglesia Advenimiento con el correo electrónico asociado, lostresangelesirving@gmail.com, o vaya a la página web de nuestra iglesia, www.iglesiaadvenimiento.org, y ahí busque la sección de donaciones y ahí puede hacer llegar también vía PayPal. ¿Perdón? El banco, oh, me pasé. Si quiere ir directamente al Banco de América, la cuenta es 4880-4014-1389. Ahí también puede depositar para este proyecto. Y si quiere enviarlo por RIA o por Western Union, o quiere que se lo saquemos de su tarjeta de débito en el momento que usted necesite, porque no tiene tiempo de ir a ningún lugar y dice sáqueme de la tarjeta tanto, entonces llame al 214-881-4029. Esto aplica para aquí los Estados Unidos. Ya si usted quiere hacer una transferencia directa de la cuenta de banco en su país a la cuenta de banco nuestra, comuníquese conmigo al número de WhatsApp más 1-214-881-4029 para darle los datos de cómo usted puede transferir de su cuenta de banco en su país a la cuenta de banco de nuestra iglesia, o si lo quieren enviar por RIA o Western Union, igualmente le puedo dar detalles. Pero hermanos, por fin, gracias a Dios, vamos a hacer realidad este proyecto. Que un centro de estilo de vida, de la verdad presente, pueda atender a las personas sin hacer negocio de la salud, sin lucrarnos de eso, sino simplemente, como dije, para mostrar el grande amor de Dios. ¿Cuántos quisieran que oráramos para que Dios nos bendiga en esta nueva, digamos, misión? ¿Qué les parece si nos arrodillamos para pedirle a Dios que nos bendiga? Gracias, Padre, porque tú estás ahora poniéndonos este desafío para hacer algo más por nuestro prójimo, para dar, oh Señor, esta manifestación de amor al prójimo, atendiéndoles en sus necesidades físicas, para que tengan una mejor salud. Señor, te pedimos que tú proveas los recursos que se necesiten para hacer esto una realidad. Te rogamos, Señor, que tú bendigas y prosperes esto, pues esto, Padre, viene de ti. Tú nos has concedido este terreno y sin duda es para que allí sigamos testificando. Te ruego, Señor, que tú proveas no solo del dinero que se necesita para construcción, sino también, Señor, que proveas también de personas que voluntariamente, sin esperar dinero a cambio, oh Señor, puedan desarrollar allí sus habilidades, sus talentos para la gloria de tu nombre. Señor, te rogamos que tú te encargues de que cualquier persona que se relacione con este proyecto misionero sea solamente para dar por amor todo lo que tú les has enseñado, y así, Padre, tú le bendigas. Señor, te rogamos que de ahora en adelante tú toques los corazones de aquellos que sabes que pueden ayudar, que pueden, Señor, cooperar. Tú sabes que necesitamos para ese lugar una máquina comercial que corte el pasto, que limpie el terreno. Necesitamos también, Señor, una traila abierta y una cerrada. Necesitamos, Señor, instrumentos para poder hacer realidad esto. También vamos a necesitar estas cabinas. Padre, te rogamos que tú levantes personas, así como levantaste a este tu hijo para donar el terreno sin ni siquiera saber en lo que andábamos. Así, Señor, te ruego que levantes personas que a lo mejor ni saben en la necesidad que estamos, pero que ellos digan: aquí está esta traila, aquí está esta máquina para que lo ocupen para cortar el césped, aquí está esto otro para que puedan hacer realidad esto. Señor, tú sabes,
Nada nos mueve de interés personal, solamente exaltar tu nombre. Así que en tus manos ponemos esto y rogamos lo prosperes y lo bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos al tema de hoy. Quisiera comenzar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes quieren que llegue el fin del mundo? ¿Saben que hay algunos que no quieren que llegue el fin del mundo? Por dos razones, muchos no quieren que llegue el fin del mundo. Una, porque tienen una idea equivocada de lo que es el fin del mundo. No entienden que el fin del mundo es el fin de las guerras, es el fin de la envidia, es el fin del odio, es el fin del sufrimiento. El fin del mundo es dar paso al reino de Dios. Es más, Cristo dijo que oráramos por eso. No dijo Él, vosotros oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego ¿qué? Venga tu reino. Pero para que venga su reino, los reinos de este mundo tienen que llegar a su fin. Las naciones de este mundo tienen que terminar. Y será tan hermoso lo que nos espera, que Pablo dice que aguardemos la venida de ese reino como una esperanza dichosa para nosotros. De manera que, tomando en cuenta esto, les pregunto, ¿cuántos quieren que llegue el fin del mundo? La segunda razón por la que algunos no quieren que llegue el fin del mundo es porque junto con ello vendrá una tribulación para los escogidos de Dios, como también vendrá la destrucción del pecado y de los pecadores, dice la palabra de Dios. Y como no quieren dejar el pecado, no quieren dejar de pecar, por eso muchos no quieren que el fin del mundo llegue. El asunto, hermanos, es que lo querramos o no, el fin del mundo va a llegar y está por llegar. ¿Por qué lo decimos? Por lo que dijo Jesús a sus discípulos en Mateo 24. Vamos para allá, versículo número 3 en adelante. Mateo 24, versículo número 3. Dice la Escritura: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Noten que la pregunta de los discípulos es acerca de cuándo será el fin del mundo. ¿Y qué contestó Jesús? Versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero hermanos, aunque Él no haya dicho el día y la hora, Él sin embargo dio señales que anunciaban o que anunciarían el fin del mundo. Miren, como las que ya nosotros sabemos y que están aquí en los versículos 6 al 9 de aquí mismo del capítulo 24. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y hermanos y hermanas, al mirar estas cosas, ¿qué dijo Jesús que deberíamos de hacer? Versículos 32 y 33 de aquí mismo. De la higuera, dijo el Señor, aprended ¿qué cosa? La parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros,
Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y entonces pasa él ahora a dar la siguiente advertencia, tomando en cuenta que está cerca a las puertas. Versículo número 44 de aquí mismo. Por tanto también vosotros estad como, hermanos, preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Preparados. Esta advertencia, hermanos, es la que siempre debemos cumplir de cara al fin del mundo. Debemos estar, ¿cómo? Preparados. Este fin del mundo que está cerca de llegar. La pregunta es, ¿estamos preparados? Si no, ¿por qué no? ¿Qué está impidiendo que estemos preparados? ¿Será el sueño espiritual? ¿Será algún pecado acariciado? ¿Será las cosas mundanales como la vestimenta, la música? ¿Qué es, hermanos, lo que se interpone entre nosotros y ese anhelo que deberíamos tener por la venida del Señor? ¿Por qué no estamos preparados? ¿Saben que el 27 de junio de 1850, un ángel dio un mensaje para el pueblo remanente? El mensaje fue: preparaos, preparaos, preparaos. Dicho mensaje, el ángel lo dio a través de la mensajera del Señor, Elena White. Y fue tan solemne ese mensaje que lo dio 2 veces en esa misma ocasión. ¿Por qué dijo el ángel: preparaos, preparaos, preparaos? Veámoslo la primera vez de esa ocasión. Dice la sierva del Señor: en una visión dada el 27 de junio de 1850, mi ángel acompañante dijo: el tiempo está, ¿cómo, hermanos? Casi agotado. Luego se me señaló la tierra y vi que era necesario realizar, ¿qué cosa? Preparativos entre aquellos que han abrazado últimamente el mensaje del tercer ángel. Dijo el ángel: preparaos, preparaos, preparaos. Primeros Escritos, página 64. A ver, hermanos, ¿por qué dijo el ángel que debemos prepararnos? Porque el tiempo está, ¿cómo dice? Casi agotado. ¿Agotado para qué? Pues para que llegue el fin del mundo por medio de las plagas que van a ser derramadas. Pues así se lo dice el ángel a la sierva del Señor. Miren lo que sigue diciendo. Luego vi, dice, que las 7 postreras plagas iban a ser derramadas pronto sobre aquellos que no tienen refugio. Y sin embargo el mundo las consideraba como si no tuvieran más importancia que otras tantas gotas de agua a punto de caer. Se me capacitó después para soportar el terrible espectáculo de las 7 últimas plagas, la ira de Dios. Vi que esa ira era espantosa y terrible, y que si Él extendiese la mano o la levantase con ira, los habitantes del mundo serían como si nunca hubiesen existido, o sufrirían llagas incurables y plagas marchitadoras que caerían sobre ellos y no hallarían liberación, sino que serían destruidos por ellos. El terror, dice, se apoderó de mí y caí sobre mi rostro delante del ángel y le rogué que quitara ese espectáculo, que lo ocultara de mí porque era demasiado espantoso. ¿Qué cosa era espantoso, hermanos? ¿El derramamiento de qué? De las plagas. Entonces comprendí que nunca antes, como nunca antes, la importancia que tiene el escudriñar la palabra de Dios cuidadosamente, para saber cómo escapar a las plagas que, según declara la Biblia, caerán sobre todos los impíos que adoren la bestia y su imagen y reciban su marca en su frente y en sus manos. Me llenaba de gran asombro que hubiera quienes pudieran transgredir la ley de Dios y pisotear su santo sábado, cuando estas violaciones han sido denunciadas con amenazas tan pavorosas.
Primeros Escritos, página 64. Interesante, hermanos. ¿Sobre quiénes dice esta declaración que van a ser derramadas las plagas? Sobre los que no tienen, dice, refugio. Es decir, sobre los que no están preparados, sobre los que toman sin importancia la advertencia y más bien, dice, están adorando a la bestia y a su imagen, aceptando su marca. Pues, ¿qué les parece, hermanos, si vamos a la palabra de Dios y vemos lo que ha sido revelado tocante a esas plagas que la sierva del Señor dice, era terrible, no lo podía soportar? Vamos a Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1 nos dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Noten, mis hermanos, la exhibición de la ira de Dios se le llama aquí señal grande y maravillosa. Una señal grande y admirable. Y es ejecutada por 7 poderosos ángeles. Estos 7 poderosos ángeles siguen a los 3 ángeles mensajeros de misericordia de Apocalipsis 14, del 6 al 12, los cuales se le conoce como el mensaje de los 3 ángeles. ¿Por qué después de dar esos mensajes de misericordia, esos 3 ángeles, estos 7 ahora aparecen para derramar las plagas? Mis hermanos, sin duda, porque se está cumpliendo lo que siempre ha sido así en la historia, que siempre que Dios llama a los hombres al arrepentimiento y estos rechazan el llamado, mis hermanos, lo que viene después es entonces el castigo. Así fue en los días de Noé. ¿Se acuerdan? En los días de Noé, los antediluvianos rechazaron el llamado de Dios. Y cuando lo rechazaron, vino después las turbias aguas del diluvio. Todos los que se burlaron de los llamados de Noé perecieron en el diluvio. Lo mismo ocurrió en los días de Sodoma. Después que se rechazó el llamado de Lot, todos los que lo rechazaron fueron consumidos por las llamas. Y lo mismo pasó en los días de Jesús. Después que los romanos, o mejor dicho, después que los judíos despreciaron a Jesús, los romanos vinieron para destruir su ciudad. Prácticamente los judíos sembraron una cruz en el monte Calvario, pero los romanos sembraron muchísimas cruces de los judíos que murieron. Y hoy, hermanos, no va a ser la excepción. Hoy en día la cristiandad está sembrando desobediencia, está sembrando desenfreno, está sembrando anarquía. ¿Y qué se supone que va a cosechar? Lo que va a cosechar es que las plagas caigan sobre ellos. Hermanos y hermanas, todo aquel que menosprecia la advertencia de misericordia, no le queda otra que entonces cosechar la ira de Dios. Así que vale la pena reflexionar en cómo está nuestra vida delante del Señor. Si estamos, como dijo el ángel, preparados, preparados, preparados. ¿Por qué la Escritura llama a las plagas las 7 postreras plagas? La palabra postreras es últimas. ¿Por qué le llama las últimas plagas? Sin duda, hermanos, para diferenciarlas de las plagas preliminares que también son derramadas por los ángeles de las 7 trompetas de los capítulos 8 y 9.
Solamente que esas plagas que son derramadas allí tienen el propósito de inducir a los hombres al arrepentimiento y fueron mezcladas con misericordia, mientras que estas últimas, hermanos, van a ser derramadas de una manera que no habrá en ellas misericordia. Ellas prácticamente consumarán los juicios finales de Dios. En otras palabras, allí terminará, hermanos, el pecado. Allí terminará toda la injusticia. Allí, cuando la ira de Dios se derrame sin mezcla de misericordia, el mundo se acabará y el reino de Dios comenzará. Sofonías, vean cómo él lo describe. Vamos allí al profeta Sofonías, capítulo 3, versículo 8. Sofonías, capítulo 3, verso 8. Este es un librito bien delgadito aquí. Está después de Habacuc. Está entre Habacuc y Ageo. Y la escritura dice así, en el capítulo 3, verso 8. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros. Porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Así el profeta, hermanos, habla por inspiración del Espíritu Santo, tocante al día cuando estas plagas sean derramadas. Y el espíritu de profecía, mire también cómo lo dice, qué manera más impactante como lo describe. Dice, los juicios de Dios, dice, caerán sobre los que tratan de oprimir y aniquilar a su pueblo. Su paciencia para con los impíos da a estos alas en sus transgresiones, pero su castigo no será menos seguro ni terrible por mucho que haya tardado en venir. Jehová, dice, se va a levantar como en el valle de Perasim, y se va a indignar como en el valle de Gabaón para hacer su obra extraña, y para ejecutar su acto extraño, dice Isaías 28, 21. Oh, mis hermanos, ¿y quiénes fueron los enemigos en el en el monte Perasim? ¿Quiénes fueron los enemigos de Dios allí? ¿Qué les parece si vamos al libro de 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 19 y 20? Segundo de Samuel, capítulo 5, versículos 19 y 20. Entonces, dice, consultó David a Jehová, diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí lo venció David, y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Oh, mis hermanos, como corriente impetuosa, así destruyó a los filisteos el Señor por mano de David. Así destruyó el Señor a los enemigos de su pueblo en ese monte. Pero allá en Gabaón, ¿quiénes fueron los enemigos allí? Los enemigos del pueblo de Dios. Oh, mis hermanos, ahí fueron los amorreos. Y mire cómo Dios obró. Vamos a Josué. Josué capítulo 10, versículos 6 al 11. Josué capítulo 10, versículos 6 al 11.
nos dice la Escritura. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Bet-Jorón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Jorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Así, hermanos, el Señor defendió a su pueblo. Así el Señor salió en defensa de sus hijos cuando los amorreos los acosaban y se habían aliado varios pueblos para darle muerte al pueblo de Dios. Oh, mis hermanos, pero dice que eso que el Señor hizo, dice el profeta Isaías, de derramar piedras de granizo sobre ellos, lo que hizo también de destruir a todos los filisteos, dice el profeta que eso es una obra extraña para Dios. Eso es un acto extraño, dice el don profético. Miren ustedes, dice para hacer su obra extraña, y para ejecutar su acto extraño. ¿Por qué es extraño para Dios? Sigue diciendo ahí el don profético: para nuestro Dios, dice misericordioso, la tarea de castigar resulta extraña. Pues dice: vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío. El Señor es compasivo y clemente, lento en iras y grande en misericordia y en fidelidad, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Sin embargo, visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Jehová es lento en iras y grande en poder, y de ningún modo tendrá por inocente al rebelde. Así lo dice Éxodo 3, 34, 6 y también 6 y 7 y Nahum 1, 3. Sigue diciendo el don de profecía que el Señor, dice, va a vindicar con terribles manifestaciones la dignidad de su ley pisoteada. Puede juzgarse de cuán severa ha de ser la retribución que espera a los culpables por la repugnancia que tiene el Señor para hacer justicia. La nación a la que soporta desde hace tanto tiempo y a la que no destruirá hasta que no haya llenado la medida de sus iniquidades según el cálculo de Dios, beberá finalmente de la copa de su ira sin mezcla de misericordia. Conflicto de los siglos, página 611. Y así, hermanos, en este contexto es que las últimas plagas van a ser derramadas, porque habrá enemigos que procurarán hacerle daño al pueblo de Dios. Y cuando las plagas se miran desde ese contexto, hermanos, las plagas entonces son una muestra del amor de Dios para con su pueblo, que sale en defensa para protegerlo. Amén. Oh, hermanos, cuando veamos las plagas desde ese ángulo, no tendremos miedo, porque esa será la manera de Dios de salir en defensa de nosotros. Miren, llama la atención el lugar de donde salen los ángeles para derramar las plagas. Vean los versículos 5 al 8 de aquí mismo, de Apocalipsis. Vamos otra vez a capítulo 15. Apocalipsis 15, versículos 5 al 8. Nosotros vemos acá que dice lo siguiente: después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo, ¿qué cosa, hermanos? El templo del tabernáculo del testimonio.
Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Tremendo, hermanos. ¿De dónde salieron los ángeles? Salieron, en esta versión dice, del templo del tabernáculo del testimonio. O dicho de otra manera, salieron, hermanos, ¿de qué compartimento del santuario? Ni más ni menos que del lugar santísimo. Pues es en el lugar santísimo donde mora el testimonio. Entendiendo el testimonio como qué cosa, hermanos, la santa ley de Dios. Vamos a leer unos cuantos versículos para comprobarlo. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 31, verso 18. Éxodo 31, versículo 18. Dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte de Sinaí, 2 tablas de ¿qué, mis hermanos? Del testimonio. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Pero esas tablas son llamadas tablas del testimonio. Quiero que por favor conecte esto con el versículo de Apocalipsis, que dice que los ángeles salen del templo donde está el testimonio. Hermanos y hermanas, el testimonio son los 10 mandamientos. El testimonio es la ley de Dios. Y hay más versículos para comprobarlo. Miren Éxodo 25. Éxodo 25, versículos 21 y 22. Y aquí dice la Escritura: y pondrás el propiciatorio encima del arca. Y en el arca pondrás, ¿qué cosa, hermano? El testimonio que yo te daré. ¿Y qué es el testimonio? La santa ley de Dios. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. En el arca estaba el testimonio, adentro del arca, el arca del pacto. Ahora mire Éxodo 26, versículo 33 y 34. Dice, y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio. ¿A dónde? En el lugar santísimo. Estamos viendo por qué los ángeles salen del templo del testimonio. Ellos están saliendo del lugar santísimo, donde está la santa ley de Dios. Pues así el Señor le ordenó a Moisés que hiciera cuando construyó el santuario, que era copia del santuario celestial. Mire Éxodo 40 ahora. Éxodo 40, versículo 20 y 21. Dice la Escritura aquí: y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y encima el propiciatorio sobre el arca. Este propiciatorio era la tapadera con la cual se cubría el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. ¿Por qué dice que lo ocultó? Porque lo metió en el lugar santísimo.
y estaba oculto de todos por la cortina, por el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Hermanos y hermanas, nosotros vemos claramente qué es lo que está en juego cuando salen los ángeles con las copas de la ira de Dios. ¿Por qué están saliendo? Bueno, quiero ver otro texto más. Números 1, verso 53. Números capítulo 1, verso 53. Dice: pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. En todos estos textos, mis hermanos, los 10 mandamientos son llamados el testimonio, el arca del testimonio, el tabernáculo del testimonio. Entonces, ¿por qué salen los 7 ángeles con las 7 postreras plagas del templo, del lugar del testimonio? Porque, hermanos, la ley de Dios en los últimos días es objeto de ataque. Bueno, se lo pongo acá, ya lo leímos el don profético, pero se lo pongo nuevamente. Entonces comprendí, dice la sierva del Señor, como nunca antes, la importancia que tiene de escudriñar la palabra de Dios cuidadosamente para saber cómo escapar a las plagas que, según declara la palabra, caerán sobre todos los impíos que adoren la bestia y su imagen y reciban su marca en su frente y en sus manos. Hermanos, y esto que la sierva del Señor dice está respaldado claramente en el capítulo 16 de Apocalipsis. Vamos para allá, versículos 1 y 2. Apocalipsis 16, versículos 1 y 2. Dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Bien podríamos seguir leyendo todo lo relacionado a las demás plagas, pero basta con esta. Basta con esta plaga primera para demostrar que caen las plagas sobre ¿quiénes, hermanos? Sobre los transgresores de ¿qué cosa? De la santa ley de Dios. Porque como ya lo hemos dicho en otros mensajes, la marca de la bestia no es otra cosa que la imposición del domingo como día de reposo falso en lugar del verdadero, como lo es el sábado. Las plagas son derramadas sobre todos aquellos guardadores del domingo cuando sea impuesto ese día por ley, por la bestia, el papado. Oh, mis hermanos, las plagas van a ser derramadas por ángeles que ejecutan una orden que es dada a gran voz. ¿Quién es el que da esa orden? Ni más ni menos, hermanos, que el mismo Dios, porque Él es el que está entronizado ahí en el lugar santísimo. El don de profecía dice: Jehová de los ejércitos, el Señor Dios todopoderoso, el justo, el verdadero, el santo, les ha dado la obra que deben hacer. ¿A quiénes? A los ángeles. Con invariable fidelidad avanzan revestidos de lino blanco y puro, con el pecho ceñido con guirnaldas de oro. Y cuando su obra ha terminado, cuando se derrama la última copa de la ira de Dios, vuelven y colocan sus copas vacías a los pies del Señor. Hermanos, pero esta plaga de úlceras pestilentes, sin duda,
es parecida a aquella que se derramó sobre los egipcios. ¿Se acuerdan? ¿Qué les parece si la leemos para tener una idea más clara? Vamos al libro de Éxodo 9. Éxodo 9, versículos 8 al 12. Éxodo 9, versículos 8 al 12 dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y le esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Oh, mis hermanos, tomando en cuenta esto, qué terrible va a ser para los que adoren a la bestia y a su imagen y se sometan a la ley dominical. No me quiero imaginar ese cuadro, hermanos, asqueroso y pestilente que van a mostrar los impíos. Pero cuando eso suceda, el Señor guardará a sus hijos. El Señor guardará a los justos. Oh, mis hermanos, cuando esto suceda, que las plagas empiecen a caer, la gracia del Señor se habrá acabado. La gracia habrá terminado. Pues vean ustedes otra vez Apocalipsis 15, versículo 8, lo que dice. Apocalipsis 15, verso 8. Dice la Escritura: y el templo se llenó ¿de qué cosa? De humo, por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubieran cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Interesante. Nosotros miramos acá que nadie puede entrar más en el santuario. Ya nadie puede interceder allí. La gracia se ha terminado. Se ha llenado de humo, dice, ese lugar. ¿Qué significa el humo? Para nosotros entender esto, creo que vale la pena que nos respaldemos en los textos del Antiguo Testamento, cuando Dios vino también y se manifestó en su santuario terrenal. ¿De qué se llenó allí ese santuario? Vamos otra vez a Éxodo. Vamos a leer Éxodo 40, versículos 33 y 34. Éxodo 40, versículos 33 y 34 dice: finalmente, erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó, ¿qué cosa? El tabernáculo. Así que el humo con el cual está lleno el santuario, cuando los ángeles salen a derramar las plagas, ese humo, hermanos, no es otra cosa que la gloria de Jehová. Ahora mire, Segunda Crónicas capítulo 7, verso 1 y 2.
Segunda Crónicas, capítulo 7, versos 1 y 2. Vea lo que sucede aquí cuando Salomón dedica el templo. Dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová, ¿qué cosa, hermanos? Llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Así que el humo del cual se llena el santuario celestial cuando los ángeles salen, no es otro que la gloria de Jehová. Oh, mis hermanos, interesante que la Escritura dice que ningún hombre podía entrar más en el templo cuando los ángeles salen a derramar las plagas. Ningún hombre podía entrar más. Ni siquiera el hombre, Cristo Jesús, puede entrar, porque la oportunidad para el pecador se ha acabado. La gracia para la raza humana se ha terminado. Allí, hermanos, se pronuncia aquellas palabras: que el que es justo siga siendo justo, y el que es impío, pecador o inmundo siga siendo inmundo. La sierva del Señor, describiendo ese momento cuando la gracia se acaba, dice lo siguiente: cuando Cristo deje de interceder, dice, en el santuario, se derramará sin mezcla la ira de Dios, de la que son amenazados los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. Las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar a Israel fueron de índole análoga o en comparación a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de Dios. En el Apocalipsis se lee lo siguiente con referencia a esas mismas plagas tan temibles: vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoran su imagen. El mar se convirtió en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. También los ríos y las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. Por terribles que sean estos castigos, la justicia de Dios está plenamente vindicada. El ángel de Dios declara: justo eres tú, oh Señor, porque has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Dice Apocalipsis 16, 2 al 6. Al condenar, dice, a muerte al pueblo de Dios, los que lo hicieron son tan culpables de su sangre como si la hubieran derramado con sus propias manos. Del mismo modo, Cristo declaró que los judíos de su tiempo eran culpables de toda la sangre de los santos varones que había sido derramada desde los días de Abel, pues estaban animados del mismo espíritu y estaban tratando de hacer lo mismo que los asesinos de los profetas. Conflicto de los siglos, página 611. La verdad, mis hermanos, es que somos bienaventurados con haber conocido la verdad presente, porque el Señor nos está enseñando en su palabra cómo podemos escapar de las plagas. Al nosotros haber aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador y su santa ley como vigente y guardar el sábado, hermanos, si permanecemos fieles a esto nos librará de las plagas. Dice el don de profecía: al salir Jesús, dice, del lugar santísimo, o sea, cuando deja de interceder, oí el tintineo de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno. Pero cuando dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció el freno y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. Miren, hermanos, un freno es el que hay ahorita, que hace que los hombres no saquen toda su maldad. Pero cuando deje de interceder el Señor, cuando la gracia se acabe, miraremos verdaderamente cómo es el hombre de malo que no le ha entregado su vida a Cristo. Dice: era imposible que fueran derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el santuario,
Pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios, que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador, que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. Por eso, hermanos y hermanas, nosotros seamos humildes y aceptemos las reprensiones del Señor. No nos molestemos, no nos ofendamos cuando Dios nos golpea fuerte con la palabra y el don profético. Cuando el Señor nos amonesta, hermanos, a que dejemos ya de vestirnos así como nos vestimos mundanamente, a que dejemos ya de andar en esas cosas que nos agradan, como pinturas y música y tantas cosas, hermanos. Cuando el Señor nos amonesta así, es porque Él quiere que seamos un pueblo especial, un pueblo único, un pueblo santo y apartado para Él. Pero miren ustedes, los que aborrecen las reprensiones, dice, ellos son objeto de las plagas. En aquel terrible momento, dice, después de cesar la mediación de Jesús, a los santos les toca vivir sin intercesor en la presencia del Dios Santo. Había sido decidido todo caso y numerada cada joya. Detúvose un momento Jesús en el departamento exterior del santuario celestial, y los pecados confesados mientras Él estuvo en el lugar santísimo fueron asignados a Satanás, originador del pecado, quien debía sufrir su castigo. Entonces dice que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias galas. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra. Rodeado de la hueste angélica, dejó el cielo. Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Algunos acusaban a Dios y le maldecían. Otros acudían presurosos al pueblo de Dios en súplica de que les enseñase cómo escapar a los juicios divinos. Hermanos y hermanas, usted que mira Advenimiento TV, usted que está mirando estos canales de televisión y que está oyendo que la santa ley de Dios sigue siendo vigente y que está oyendo que el sábado es el día de reposo porque así lo dice Jehová, usted, hermano, hermana, póngase a cuenta con el Señor, ame a Jesucristo y guarde sus mandamientos, porque si no, cuando las plagas caigan, va a buscar a estos que hoy pagan este canal, va a buscar este canal si está abierto todavía para que le predique, y ya no habrá oportunidad. Hoy es el momento de que se entregue a Jesucristo. Hoy es el momento que se rinda a los pies del Señor y acepte que su santa ley sigue siendo válida. Oh, qué triste será buscar entonces pastores de verdad presente, buscar iglesias como estas que predicaban la verdad. Qué triste será que las busque y ya no habrá oportunidad. Dice, acudían presurosos al pueblo de Dios en súplica de que les enseñaran cómo escapar de los juicios divinos. Pero los santos, dice, los santos no tenían nada para ellos. Había sido derramada la última lágrima en favor de los pecadores, ofrecida la última angustiosa oración, soportada la última carga y dado el postrer aviso. La dulce voz de la misericordia ya no había de invitarlos. Cuando los santos y el cielo entero se interesaban por la salvación de los pecadores, estos no habían tenido interés por sí mismos. Se les ofreció escoger entre la vida y la muerte. Muchos deseaban la vida, pero no se esforzaron por obtenerla. Oh, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros deseamos la vida eterna, pero no nos esforzamos por obtenerla? No nos esforzamos por obtenerla estudiando, orando, testificando y metiéndonos más con el Señor. Oh, hermanos, muchos deseaban la vida, dice, pero no se esforzaron por obtenerla. No escogieron la vida, y ya no había sangre expiatoria para purificar a los culpables, ni salvador compasivo que abogase por ellos y exclamase, perdona al pecador durante algún tiempo todavía. Ya no va a haber eso, dice. Todo el cielo se había unido a Jesús al oír las terribles palabras, hecho está, consumado es. El plan de salvación estaba cumplido, pero pocos habían querido aceptarlo. Y al callar la dulce voz de la misericordia, el miedo y el horror invadieron a los malvados. Con terrible claridad oyeron estas palabras: demasiado tarde, demasiado tarde. Ojalá, hermano, hermana, que tú no seas de esos que van a decir, ahora queremos, ahora sí queremos consagrarnos, ahora sí queremos servir al Señor. Ojalá, hermano, que no te toque andar desesperadamente haciendo eso, porque se te va a decir demasiado tarde, demasiado tarde.
Dice, quienes habían menospreciado la palabra de Dios, corrían azorados de un lado a otro, errantes de mar a mar, de norte a oriente, buscando de la palabra del Señor. Y dijo el ángel, no la hallarán. Hay hambre en la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de querer oír, ¿qué cosa? Las palabras del Señor. ¿Qué no dieran por oír una palabra de aprobación de parte de Dios? Pero han de seguir hambrientos y sedientos. No pueden, no hay palabra para ellos. Día tras día, dice, descuidaron la salvación, estimando en más las riquezas y placeres de la tierra que los tesoros y alicientes del cielo. Rechazaron a Jesús y menospreciaron a sus santos. Los sucios permanecerán sucios para siempre. Muchos de los impíos se enfurecieron grandemente al sufrir los efectos de las plagas. Ofrecían un espectáculo de terrible agonía. Los padres recriminaban amargamente a sus hijos, y los hijos igualmente lo hacían con sus padres, los hermanos a sus hermanas y las hermanas a sus hermanos. Por todas partes se oían llantos y gritos como este. Tú me impediste recibir la verdad que me hubiera salvado de esta terrible hora. La gente se volvía contra sus ministros con acerbo odio y los reconvenía diciendo, vosotros no nos advertisteis. Nos dijisteis que el mundo entero se iba a convertir y clamasteis paz, paz, para disipar nuestros temores. Nada nos enseñasteis acerca de esta hora. Y a los que nos precavían contra ella, los tildabais de fanáticos y malignos que querían arruinarnos. Pero vi, dice, que los ministros no se libraron de la ira de Dios. Sus sufrimientos eran 10 veces mayores que los de sus feligreses. Primeros Escritos, página 281. Por eso, hermano pentecostal, hermano bautista, metodista, de la iglesia que seas, si escuchas de tu pastor decir que esos adventistas son unos fanáticos, que esos adventistas están malditos porque enseñan a guardar los mandamientos, oh hermano, hermana, no hagas caso a ese pastor, porque ese ministro te va a llevar a la perdición. Y cuando le vengas a reclamar por qué lo hizo, será demasiado tarde. Este es el tiempo no de escuchar pastores, sino de escuchar a Jehová de los ejércitos. Hermanos y hermanas, sigue diciendo la mensajera del Señor, vi que la obra de Jesús en el santuario se acabará pronto. Y tras ser terminada allí su obra, Él vendrá a la puerta del primer apartamento y confesará los pecados de Israel sobre la cabeza del chivo expiatorio. Y luego se pondrá las vestiduras de venganza. Entonces las plagas vendrán sobre los impíos y ellas no se derraman hasta que Jesús se ponga esa vestidura y asuma su lugar sobre la gran nube blanca. Entonces, mientras las plagas están cayendo, el chivo expiatorio está siendo llevado. Él hace un gran esfuerzo para escapar, pero es sostenido fuertemente por la mano del que lo dirige. Si él efectuara su escapada, Israel perdería su vida. Vi que se llevaría tiempo para llevar el chivo expiatorio a la tierra del olvido, después que los pecados hayan sido puestos sobre su cabeza. La gran nube blanca que vi no era el lugar santo, sino algo completamente separado del lugar santo y del santísimo, enteramente separado del santuario. Entonces el ángel repitió estas palabras y dijo, este es el tiempo mencionado por Isaías. Él vio que no había hombre y se sorprendió que no había intercesor. El hombre no tenía mediador entre Dios y el hombre, y estas plagas no podían más ser detenidas, pues Jesús había terminado su obra intercesora a favor de Israel, y ellos se encontraban cubiertos con la cobertura del Dios Todopoderoso, y solo así era que podían vivir a la vista de un Dios santo. Y los que no estaban cubiertos recibieron de las plagas, pues ellos nada de cobertura tenía que los protegiera de la ira de Dios. Spalding and Magan, página 2. Mis hermanos, ¿qué es lo que no tienen las personas cuando las plagas caen? No tienen, dice, la cobertura que los protegiera de la ira de Dios. ¿Cuál es esa cobertura?
la cobertura es nuestro Dios. Pues la Escritura dice que Él es nuestro refugio, amparo y fortaleza. Mire lo que dice el Salmo 91, versículo 9 al 10. Salmo 91, versículo 9 al 10. Y dice la palabra de la siguiente manera: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación o por tu refugio, dicen otras escrituras. Porque has hecho eso, dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pregunto, hermanos, si hacemos de Jehová nuestro refugio, si hacemos de Jehová nuestra habitación, ¿nos van a tocar las plagas a nosotros? No, no nos van a tocar las plagas. Así que, hermanos, hagamos de Cristo nuestro refugio. Hagamos de Cristo nuestro refugio, porque como dijo el ángel, se lo pongo otra vez, este tiempo está casi agotado. En otras palabras, casi, hermanos, está por finalizar el tiempo de gracia. Noten ustedes el contexto, hermanos, en el cual he dado este mensaje. En el contexto de qué cosa, mira el título arriba. En el contexto de la marca de la bestia. Hermanos y hermanas, el tiempo está casi agotado para que se imponga la marca de la bestia. Solo en estos pasados días se han activado 3 alarmas para que usted vea que esto está más cerca de lo que pensamos. La primera alarma es esta: el presidente Biden restableciendo la oficina de fe de la Casa Blanca. ¿Qué es la oficina de fe? Pues que lo diga él mismo. Dice: estoy restableciendo la oficina de asociaciones de vecindarios y religiosos de la Casa Blanca para trabajar con quienes, con líderes de diferentes religiones y orígenes que son la primera línea de sus comunidades en crisis y que puedan ayudarnos a sanar, unirnos y reconstruir. Noten, los líderes religiosos, dice, pueden ayudar a sanar. Bastante parecido al lenguaje del papado, cuando dice que el día que puede sanar las relaciones entre los hombres es ¿cuál? El domingo. Pero esta oficina de fe, hermanos y hermanas, ha sido vinculada a cristianos de derecha o conservadores, o a cristianos de izquierda o liberales, y ha sido utilizada siempre desde los días del presidente George Bush para acá. Esta oficina ha sido utilizada por ministros que hacen influencia en la Casa Blanca, que hacen sentir su influencia al gobierno, y prácticamente de esa manera la brecha entre la separación de la iglesia y el Estado, oh mis hermanos, la van haciendo cada vez más delgada, y así están allanando el camino para la formación de la imagen de la bestia. Pues recordemos que cuando las iglesias se unan con el Estado, entonces dice, se habrá formado la imagen de la bestia y impondrá, ¿qué cosa? La ley dominical. Esto sucedió en estos días. Pero veamos esta otra alarma. Esta alarma que se activó por las personas influyentes en la política, medio ambiente y economía, la cual propone encierros en la población para contrarrestar el cambio climático. Dicen que así como se hizo con el COVID, que se metió a toda la gente en las casas, de la misma manera se tiene que hacer para que se pueda contrarrestar el cambio climático. Dicen estos pensadores
que se debe limitar el uso de los vehículos, el uso de la energía, el uso del combustible, entre otras cosas. Y nosotros ya lo comenzamos a experimentar en estos días aquí en Texas, con esta gran nevada sin precedentes que hemos experimentado, la cual ha encerrado a millones y ha imposibilitado la movilidad de todos. Hemos vivido un caos sin energía, sin gasolina y tiendas sin comestibles. ¿Se convencerá la sociedad tejana de que el cambio climático es una verdad? Sin duda sus defensores eso esperan. Hermanos y hermanas, este año será el año del cambio climático. Este año nosotros vamos a mirar cómo esto del cambio climático se va a agitar fuertemente con los desastres naturales que aparezcan. Y ya nosotros sabemos, por lo que ha sido revelado en el don profético, que los desastres naturales se utilizarán para enforzar la ley dominical. Pues se dirá que todas estas catástrofes o estos desastres ocurren porque no se está respetando el domingo. Ha sido revelado por el don de profecía. Pero la última alarma que faltaba es esta de la ONU, especialmente de la Oficina de los Derechos Humanos, que atenta contra la libertad religiosa. Esta oficina está prácticamente preparando una lista de todos aquellos que hablen en contra de los LGBT. ¿Qué significa eso? L, lesbianas; G, gays; B, bisexuales; y T, transexuales. Todos los que hablen en contra. Todo líder religioso o pastor que predique un mensaje de la palabra de Dios condenando las prácticas homosexuales, dice, será puesto en una lista negra. En otras palabras, mis hermanos, la persecución religiosa está en camino. Díganme si no tiene razón el ángel cuando dice que el tiempo está casi agotado. Y ante esta realidad, lo que debemos hacer, mis hermanos, es lo siguiente. Se los pongo acá en el don profético. El tiempo está casi agotado. ¿Reflejáis como debierais hacerlo la hermosa imagen de Jesús? Ante evidencias, ante alarmas que se activan de cara a la imposición de la ley dominical, de cara a la persecución religiosa, ante estas evidencias que demuestran que el tiempo está casi agotado, la sierva del Señor pregunta, ¿reflejáis como debierais hacerlo la hermosa imagen de Jesús? ¿Qué es esto? No es otra cosa que reflejar su carácter. La imagen de Jesús, su carácter. Luego dice, se me señaló la tierra y vi que era necesario realizar preparativos entre aquellos que han abrazado últimamente el mensaje del tercer ángel. Dijo el ángel, preparaos, preparaos, preparaos. Tendréis que morir mucho más al mundo de lo que habéis muerto hasta aquí. Vi que tenían una obra que hacer y poco tiempo en que hacerla. Hermanos, no tenemos mucho tiempo. Si usted ha muerto al mundo, dejando algunas cosas que usted sabe que así no tiene que andar, dice, tiene que morir mucho más al mundo de lo que lo ha hecho hasta ahora. Hermanos y hermanas, nosotros como pueblo de Dios con tanta luz, debemos de ir avanzando en ese abandono del mundo y no retrocediendo. Pero parte el alma de ver este pueblo, que cómo lo exhorta el Señor, cómo lo amonesta. Y las hermanitas siguen todavía pintadas de los cachetes, de los labios, de los ojos. Es tremendo. Se siguen vistiendo provocativamente. Vienen a la iglesia con sus vestidos largos y en la semana uno se encuentra que son unas mundanas completas las hermanas. Oh, hermanos, avancemos, hermanos, en el abandono del mundo. No vayamos para atrás.
Este es un tiempo, hermanos, que tenemos que morir a todas esas cosas. Jesús viene pronto. El tiempo está casi agotado, hermana, hermano. Ya de una vez, hermanitos, pongámonos serios con el Señor. Mire lo que sigue diciendo el don de profecía. Se me mostró el residuo. ¿Quién es el residuo? El pueblo remanente. Se me mostró el residuo en la tierra. Y el ángel les dijo: ¿queréis huir de las 7 postreras plagas? ¿Queréis ir a la gloria y disfrutar de todo lo que Dios ha preparado para los que le aman y están dispuestos a sufrir por amor de Él? En tal caso, debéis morir para poder vivir. Preparaos, preparaos, preparaos. Y esta es la segunda vez que el ángel le dice a la sierva del Señor en la misma ocasión. Es para el pueblo remanente, para el residuo. Preparaos, preparaos, preparaos. Debéis morir para poder vivir. Morir al yo. Morir a los deseos mundanales. Dice: debéis realizar mayores preparativos que los que habéis realizado, porque el día del Señor viene. Día de ira cruel y ardiente, que asolará la tierra y destruirá a los pecadores de ella. Sacrificadlo todo para Dios. Ponedlo todo sobre su altar. El yo, vuestras propiedades, todo como sacrificio vivo. El entrar en la gloria lo exigirá todo. Primeros Escritos, página 66. Y así, mis hermanos, con este mensaje: preparaos, preparaos, preparaos. Porque la imagen de la bestia está por formarse. Porque la marca de la bestia está por imponerse, como es la ley dominical. Y porque después de eso las plagas serán derramadas. Hermanos, con este mensaje el Señor tiene 2 versículos más para nosotros en esta hora. El primero es el de Mateo 25, verso 10. Mateo 25, verso 10. Dice: pero mientras ellas iban a comprar. ¿Quiénes ellas? Las vírgenes. ¿Pero cuáles de las vírgenes? Las insensatas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. ¿Quién es el esposo, hermanos? Cristo en su segunda venida. Y las que estaban, ¿cómo? Preparadas, entraron con Él a las bodas y se cerró, ¿qué cosa? La puerta. Hermanos, el secreto es estar preparados. Como dijo el ángel: preparaos, preparaos, preparaos. Solo los que estén preparados entrarán a las bodas cuando el esposo aparezca. Y para terminar, Amós capítulo 4, verso 12. Libro de Amós, capítulo 4, verso 12. Está después de Joel y antes de Miqueas. Antes de Abdías. En medio de Joel y de Abdías está Amós. Y dice aquí la palabra en el capítulo 4, versículo 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Mis hermanos y hermanas, que Dios nos ayude y que nos preparemos todos los días para venir al encuentro de nuestro Dios. Que Dios nos ayude, mis hermanos, para orar más, para estudiar más, para congregarnos más, para salir a testificar, para compartir más este mensaje, hermanos. Que Dios nos ayude para perseverar en la verdad. Y así, cuando las plagas sean derramadas, nosotros, hermanos, tengamos la cobertura de Dios. Cuando todos corran despavoridos, gritando, diciendo: montañas, escondednos, no queremos ver a aquel que está sentado a la diestra de Dios. Cuando le digan a las piedras: piedras caen sobre nosotros, preferimos morir y no verlo. Oh, mis hermanos, cuando la gente ande así, nosotros, ¿qué dice la Biblia que vamos a hacer? Levantaremos nuestras manos al cielo. ¿Y qué diremos? Este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará.
Y Dios, hermanos, nos dará su protección. Ninguna plaga tocará tu morada. Alabado sea Dios, y que Dios les bendiga y se preparen para encontrarse con su Dios, mis hermanos. ¿Cuántos quieren esconderse en Cristo? Escóndanse mañana. Escóndanse todos los días en Él. Y Él será su escondedero en la prueba final. Oremos y digámosle al Señor que como roca que es, sea nuestro refugio hoy y siempre. Vamos a orar. Amante Dios y Padre, habiendo escuchado la advertencia a estar preparados, Señor, nosotros ahora nos entregamos a ti, reconociendo las veces, Señor, que no hemos cooperado contigo y en vez de prepararnos, oh Señor, nos hemos alejado de ti, hemos transigido con el pecado, hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Padre, habiendo entendido lo grave y delicado que esto será en el tiempo final, comprendiendo, Señor, que hay una cosa mejor que tú tienes para nosotros, como es la cobertura, cuando los juicios tuyos se derramen. Oh Padre, habiendo entendido esto, ahora te decimos, perdónanos, Señor. Perdónanos las veces que te hemos ofendido. Perdónanos las veces que hemos sido ingratos, despreciando tu misericordia. Y por favor, Padre, a partir de hoy, concédenos el privilegio de ser personas llenas de fe, que enfrentan el tiempo del fin con seguridad, sabiendo que tenemos una roca en la cual escondernos, la cual eres tú. Oh Dios, en esta hora te suplicamos que siempre seas nuestro escondedero y que nosotros también siempre corramos a escondernos en ti. Padre, te ruego que tus hijas e hijos que han oído esta advertencia la encaren seriamente y se rindan a tus pies, Señor. Y ruego por aquellos que no han aceptado todavía que tus mandamientos siguen siendo válidos, a que se pongan, Padre, en armonía contigo y respeten tu santa ley, la obedezcan por amor a ti. Oh Señor, te agradecemos porque siempre nos estás hablando para que estemos listos para tu venida. Gracias, Señor, por esta palabra. Ayúdanos a ponerla por obra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.